Buenas, me llamo Johnny y te quiero dar la bienvenida a esta charla que hoy vamos a hablar sobre prevención de lesiones. Primero, vamos a definir qué es el dolor. Arrancamos comentando esto porque es importante reconocer que realmente el dolor no es algo malo. El dolor es simplemente una alerta que tiene el cuerpo para poder notificarnos que hay algo que nos está molestando y hay algo que nos está haciendo daño. Por ejemplo, si se nos incrusta una espina y comenzamos a sangrar, comenzamos a sentir dolor. Nuestro sistema nervioso activa esas alertas de que tenemos algo incrustado. Que de lo contrario, si no se nos activa esa alerta, podríamos seguir allí con la espina todo el día y perder mucha sangre, además de que se nos infecte y demás. Por ende, es bueno reconocer que tenemos dolor. Es más, hay una enfermedad que se llama enfermedad congénita al dolor, que justamente lo que hace es evitar que la persona sienta cualquier tipo de dolor. Y es una de las peores enfermedades que existe, ya que prácticamente una persona podría automutilarse sin darse cuenta. Además, tenemos que reconocer que cada dolor es una experiencia particular para cada persona. Y cada persona tiene una experiencia personal con el tipo de dolor que está pasando. Por ejemplo, una persona, un jugador de fútbol que siente dolor en su pierna, va a sentir como una experiencia personal sumamente nociva, justamente porque como su oficio es desarrollar una actividad que depende mucho de la pierna, que es el fútbol, entonces va a asociar a todo tipo de dolor con la pierna como algo gravísimo. En cambio, para un atleta, por ejemplo, de calistenia, quizás alguna molestia en la pierna no represente demasiada dificultad, porque como nosotros desarrollamos muchos de los ejercicios solamente con el torso superior, entonces esa experiencia personal asociada al mismo dolor de pierna no va a ser tan grave, no va a ser tan traumático como por ejemplo el atleta de fútbol. Ahora bien, tenemos que reconocer que nosotros tenemos ciertos umbrales para percibir el dolor. Se puede graficar más o menos en un sistema de cartesianos en el cual acá tenemos la sensibilidad y este podría ser nuestro umbral, es decir, nuestro umbral del dolor. Nosotros podemos sentir un cierto dolor, por ejemplo, que alguien pase al lado nuestro y simplemente nos toque la mano o nos haga una palmada y no vamos a sentir mucho dolor a eso. Pero si alguien pasa, por ejemplo, casi se me cae el firón, si pasa y ya nos da un golpe un poco más fuerte, va a seguir sin que nos moleste mucho. Pero si alguien pasa y ya nos pellizca, sobrepasará este umbral y ahí sí ya comenzaremos a sentir ese dolor. Todos tenemos un cierto umbral de dolor y cada persona obviamente tiene un umbral diferente. ¿Para qué me sirve entender esto del umbral del dolor? Tenemos que entender que luego de realizar alguna lesión en alguna parte del cuerpo, en algún músculo o en alguna articulación, va a disminuir su umbral del dolor. Esto es, nuestro umbral va a ir hacia abajo y a tener un nuevo umbral. Esto es porque paso por un proceso de sensibilización. Por ende, el mismo estímulo que antes ya no me ocasionaba dolor, ahora ya me va a ocasionar dolor. ¿Cuántos, por ejemplo, cuando nos hemos lesionado alguna parte del cuerpo, el tríceps o la pierna, si bien nos hemos recuperado, el traumatólogo ya nos dio el alta, ya hicimos un montón de innumerables estudios, continuamente hemos ido a hacer radiografías y demás, y todos los estudios ya han dado como que ya estamos recuperados, pero aún así, para un estímulo mucho menor al cual habíamos estado recibiendo antes, ya nos causa dolor. Por ejemplo, la pierna. Si nosotros nos lesionamos porque hemos estado corriendo mucho, hemos tenido alguna contractura
o alguna fisura de algunas fibras musculares, hemos hecho todo el periodo de recuperación y luego de que nos dieron el alta, nos va a comenzar a doler la pierna, por ejemplo, tan solo al caminar o tan solo al ir trotando o al ir andando un poco más rápido. Ya ni siquiera tenemos que llegar a correr tan rápido como antes, sino que simplemente el hecho de poder caminar un poco más rápido ya vamos a comenzar a sentir dolor en esa zona porque hemos pasado un proceso de sensibilización. Además, hay que reconocer que este efecto de sensibilización se maxifica muchísimo más mientras yo más tiempo permanezca con el dolor. Por ejemplo, si a mí me comienza a doler la muela el día de hoy y tardo una semana más o menos en convencerme de que realmente ese dolor no va a desaparecer por sí solo y dentro de una semana recién acuda al dentista, luego que me haga tratamiento, luego que me trate si tuviese una carie o lo que sea, y posiblemente ya me encuentre en óptimas condiciones para volver a mi vida normal, para comer y demás, quizás tarde 3 meses o más incluso en poder quitarme esa sensación de que todavía me sigue doliendo. En cambio, si hoy me comienza a doler la muela o el diente y mañana mismo ya voy al dentista, posiblemente esa sensación de que todavía me sigue doliendo me dure solamente una semana. Con esto estamos diciendo que mientras yo más tiempo pase con el dolor en cualquier parte del cuerpo, nuevamente, ya sea en un músculo, articulación o lo que sea, mientras más tiempo pase con el dolor en mí, luego de la recuperación, más tiempo comenzaré a sentir que el dolor sigue. Esto es porque se forma una fuerte conexión entre lo que es el dolor y las sensaciones que yo estoy viviendo. Por ende, mientras más tiempo pase yo sintiendo que el dolor está conmigo, luego que me recupere, por más que ya salgan todos los estudios súper bien, voy a seguir sintiendo esa sensación de que me sigue doliendo. Por ende, mientras yo más tiempo pase, este umbral cada vez va a costar un poco más volver a subirlo. Pero es completamente imprescindible que justamente este umbral de dolor vuelva a elevarse, vuelva a subir poco a poco a su estado normal. Porque imagínense, respecto al ejemplo que pusimos anterior, si una persona ya siente que le duele la pierna que se lesionó solamente al caminar o solamente al trotar levemente, entonces y posiblemente no pueda hacer prácticamente ninguna actividad. Por eso es importante que este umbral poco a poco vaya subiendo hasta su estado inicial. Si bien existen muchísimas formas de hacer eso, muchísimos tratamientos, es muy importante encarar esto siempre desde el punto de vista un poco más psicológico y no tanto desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque una persona, repito, puede estar dado de alta incluso con su traumatólogo, con su fisioterapeuta y demás, decirle que ese músculo ya está completamente apto para volver a su actividad inicial, pero aún así la persona no sentirse lista para volver a hacerlo. No es que la persona lo haga de forma voluntaria, simplemente porque sigue con la sensación de que esa parte del músculo le sigue doliendo. Por eso es importante que este umbral vuelva a su estado inicial con varios tratamientos, que no solamente sean tratando al músculo de forma física, sino que además tratando al sistema nervioso y sobre todo a la parte del cerebro que se encarga de eso. Una de las formas es, por ejemplo, excitar a ese mismo músculo realizando otra clase de ejercicios diferentes con los cuales se lesionó. Por ejemplo, si yo estoy haciendo dominadas en supino y me desgarro el bíceps, luego en el periodo de recuperación puedo seguir trabajando ese bíceps, pero con otra clase de ejercicios, por ejemplo, con un press de bíceps o con algún jalón o con algún ejercicio diferente a la dominada propiamente dicho. ¿Por qué? Porque me habrá quedado la sensación de que al hacer las dominadas será lesivo para mi bíceps. Por ende, puedo ejecutar otra clase de ejercicios y poco a poco el músculo se va a ir entrenando ya que ya está recuperado y yo me puedo ir convenciendo de que ya estoy apto para hacer nuevamente las dominadas. Todo este sistema tan complejo que es la prevención de lesiones tiene que ver, como se pudieron dar cuenta, muchísimo
con la cabeza y cómo nosotros asociamos lo que es el dolor y lo que es una lesión respecto a nuestras creencias, a lo que nosotros asociamos a ese dolor. Por lo que no solamente una lesión se puede curar acudiendo a un buen centro con electrodos y demás, sino que también hay que apalancarlo con una buena base, con un buen desarrollo mental. Por lo que si este tema de la prevención de lesiones te gustó, entonces te animo a que puedas darme un me gusta. Decime en un comentario si es que en algún momento sentiste algo similar a como lo estuve explicando. Si es que tuviste mucho tiempo con algún dolor, ya sea de muela o de cualquier otro grupo muscular, y luego de haber estado recuperado por haber estado tanto tiempo con ese dolor, luego la sensación de que ya estabas completamente recuperado se extendió un poco más de lo que el médico te dijo que podría hacer. Y por último, suscríbete al canal si es que no estabas suscrito. Y fíjate que en la parte superior del canal tengo un regalo para vos. Saludos.